Tenemos en el estudio al pastor Joan Carly Ávila, además de amigo personal nuestro, un pastor del Movimiento Misionero Mundial que está bastante informado sobre el asunto. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Dios te bendiga, Fabricio. Gracias por la invitación y por estar aquí para tocar este tema que es importante, como tú decías, que es un tema horizontal en cuanto a la fe, porque aquí la persecución contra el cristianismo se ha dado durante la historia y hoy también esto es real. O sea, vivimos en pleno siglo XXI con los ciertos llamados derechos humanos y todas estas libertades, pero lamentablemente seguimos viendo persecuciones, seguimos viendo torturas, cárceles y muertes, que es prácticamente noticias que a veces nos entristece. A veces escuchamos a grupos que andan pidiendo que son maltratados, perseguidos, pero realmente el verdadero pueblo de Dios, según las estadísticas, es la iglesia de Cristo. Son 380 millones de cristianos hoy en el mundo que son perseguidos, es bastante. Y hasta el día de hoy con estos nuevos gobiernos en países que implantan su radicalismo y que solamente por predicar te encarcelan, te torturan, y hay países más duros como Irán, por ejemplo, que hasta te matan, ¿no? Solamente por hablar de Cristo. En imágenes estamos viendo verdaderas imágenes reales, esto no son recreaciones. Ellos son parte de los 21 mártires cristianos que acaban de matar en Libia hace cosa de días. ¿Cosa de cuánto, Santi? Ok, hace a los 21 mártires coptos que los mataron en Libia, son parte de estas imágenes. ¿Qué cosa es lo que está pasando en Libia antes de escuchar a la esposa de uno de estos señores? Porque tenemos un video en donde la esposa de uno de estos mártires ha hablado y ha explicado por qué celebra la actitud que tuvo su esposo en el momento final. Lo que está pasando en Libia básicamente es un tema político, ¿no? Sacaron al dictador que tenían ahí adentro, que era Bashar al-Assad, un hombre acusado de N cantidad de cosas, pero que sin embargo siempre había sido muy, no sé si flexible, pero tolerante con religiones que no eran la suya. Él era musulmán, pero era un musulmán alagüita, es decir, no era un musulmán radical. Lo sacaron y, para el mal de los cristianos y de buena parte de los musulmanes en su país, asumió ahora un sujeto que es un pro Estado Islámico. A ver, es un radical que quiere la muerte de todo aquel que no sea ni siquiera solamente musulmán, sino musulmán chiita, es decir, del ala más radical. Ellos son los que quieren implantar la ley Sharia, Que es la guerra. ¿Verdad? Entonces, a ver, ¿le parece, pastor, si escuchamos a la señora Miriam, ¿no? Una declaración doblada evidentemente al español, esposa de un mártir llamado Sameh Salah, viuda ahora, obviamente, de uno de estos 21 mártires coptos de Libia? Veamos, por favor. Soy Mariam, la esposa de Sameh Salah. Doy gracias a Dios. No estoy triste en absoluto porque mi marido murió como un mártir. No fue un accidente. Doy gracias a Dios nuestro Señor por proteger a nuestra hija. Doy gracias a Dios porque desde que nos casamos, Sameh tenía la costumbre de hablarme de Dios, del Dios de los milagros. Amo a Dios gracias a Él. No volver a verle será difícil y seguirá siendo duro hasta el final de mi vida. Pero no estoy triste. Estamos orgullosos de nuestra religión. Como cristianos, lo que nos ha pasado nos ha hecho sentirnos orgullosos de nuestra religión. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, flagelado y torturado por nosotros, así que nosotros podemos resistir eso. Bien podemos nosotros verter unas gotas de nuestra sangre por Él. Podemos hacerlo y podemos resistir. Perdón, solamente quiero hacer una pequeña precisión. Esta semana se han cumplido 10 años desde la ejecución de estos 21 mártires coptos en Libia, después de toda la sonada política que hubo con la salida del ex dictador de Libia, Gaddafi, ¿no? ¿Cómo se llamaba Gaddafi? No era Bashar, era... Bashar de Siria. Samuel, etcétera. Bueno, en fin, ¿por qué cobra... Al-Gaddafi creo que era. Sí, ¿por qué cobra notoriedad de esto? Porque hoy no es Libia, hoy es Siria la que está teniendo cristianos perseguidos por esta secta chiita, musulmán chiita, que ha asumido el control después que se derrocara a otro dictador que era Bashar al-Assad, ¿no?
Son dos países diferentes, evidentemente. Estos 21 mártires coptos murieron hace 10 años y esta semana se han cumplido 10 años de su ejecución, en medio de más persecuciones a cristianos. Pastor, no ha acabado. Hace 10 años era lo mismo y hoy día sigue siendo lo mismo. Es que correcto, justo como tú estás mostrando, el contexto es real. ¿Por qué hoy toma todavía vigencia estas cosas? Porque lo que está pasando en Siria es algo triste, ¿no? Con este retiro de Bashar al-Assad, han tomado control estos grupos radicales islámicos que quieren implantar el Estado Islámico, ¿no? La ley Sharia, que es una ley, pues que, claro, no todos los islámicos manejan eso, pero hay grupos que quieren esto implantar y dentro de eso, pues está prohibido cualquier otra religión, por así decirlo, que solo sea el Islam. Entonces, y la ley Sharia es muy fuerte. Hay persecuciones, hay torturas, hay muerte. No se puede hablar de Dios, no se puede hablar de Cristo y hoy esta minoría en Siria cristiana está siendo también perseguida, torturada por este nuevo régimen, que es parecido a todos los regímenes donde estos gobiernos dictadores son derrotados o derrocados por estos grupos islámicos radicales que implantan su gobierno, porque ellos lo que buscan es eso, ¿no? Crear un Estado islámico en toda esa región basada en la ley Sharia y esto es terrible porque atenta contra todos los principios, el primer principio del ser humano, el principio de la vida, pero la Iglesia de Cristo es un pueblo que ha entendido que más allá de todo contexto político, social y que se pueda vivir, la iglesia trasciende, porque hay una verdad. Cuando Jesús le dice a Pedro en la inspiración que tiene Pedro y declara que Jesús es el Cristo, el Señor dice sobre esta roca, o sea, sobre esta afirmación, edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Qué son las puertas del Hades? Bueno, el Hades es una palabra griega que viene del hebreo Seol, que en el hebreo representaba el lugar de los muertos, ¿no? El poder de la muerte, en otras palabras. Incluso era un basurero que ocurría, existía fuera de Jerusalén. El poder de la muerte, el lugar del sepulcro. Entonces, cuando el Señor dice que ni las puertas del Hades, está diciendo que ahora ni la muerte podrá contra la iglesia del Señor. Y eso es la evidencia. Realmente la fe es tan poderosa en Dios que durante la historia del occidente, de la iglesia cristiana, desde los comienzos, siglo I al siglo IV, la iglesia ha sido perseguida y en todo momento ha sido perseguida la iglesia, hasta el día de hoy. Pero ¿qué es lo que hace que la iglesia permanezca, prevalezca y sigan estos mártires propios del mandato de Jesús? Porque, por ejemplo, y eso también nosotros, como en el caso de nosotros que somos del grupo pentecostal o pentecostés, cuando en Hechos capítulo 1, verso 8 dice, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo en el griego viene del griego martureo, de donde viene la raíz mártir. O sea, en otras palabras, el ser cristiano, el poder recibir el poder de Dios, quiera o no quiera, está llamado a ser mártir. A dar hasta su vida por el Señor. Por eso escuchábamos el testimonio de la esposa, ¿no? Que para ella era un honor que su esposo haya pasado todo esto por causa de Cristo. Porque es verdad, la fe trasciende. Por eso es tan impactante esto que muchos no entienden, ¿no? Por ejemplo, los apóstoles no eran lo mismo antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Tenían sus cosas, dudaban, eran poco sensuales. El mismo Pedro lo negó. Pero después que vieron a Cristo morir, resucitar, y que el Señor se aparece a ellos, ellos lo tocan, están con ellos 40 días, la fe de estos hombres cambia. A mí me impacta porque es lo que Pablo luego explica en 1 Corintios 15 sobre el poder de la resurrección, ¿no? Muchos libros de grandes apologistas muestran esto del poder de la resurrección. Es más, esto es tan poderoso que aún en los primeros ciclos de la persecución, cuando los emperadores romanos no podían detener el avance de la iglesia, uno de los emperadores mandó el famoso decreto de Nazaret, ¿no? Sí, claro, que se prohibía profanar las tumbas de muertos para luego exaltarlos. Era una ley directa para la iglesia, pero que representaba una gran realidad, el poder de la resurrección de Cristo. Cristo es el único personaje en la historia, por eso que no solamente es un personaje histórico, es trascendental. Ok, pastor, ¿qué tiene el cristianismo, incluso hasta el día de hoy, hasta el 2025 años después de la resurrección del nacimiento del Señor, que sigue siendo tan resistido, incluso odiado, al punto de matar gente que sigue siendo cristiana? ¿Qué cosa es lo que todavía persiste en la médula del etos cristiano
para que te pasen estas cosas todavía ahora? Bueno, en este tiempo las mayores persecuciones vienen de grupos islámicos, eso es estadísticamente, ¿no? En los países como por ejemplo Irán, Indonesia, ahora Siria, que se añade a unos países. ¿Pero Sendero Luminoso No, las claro. FARC en Colombia siguen haciendo lo mismo también? Sí, en todo tiempo, pero me refiero ahora particularmente de estos grupos religiosos, ideológicos, pero porque el punto es clave. El punto es clave, que muchos no entienden, ¿no? La mayoría quiere actuar de una manera religiosa, política, pero no quieren cambiar el mundo, pero encuentran un problema que el cristianismo entiende. El cristianismo va a la médula. El cristianismo tiene una cosmovisión cristocéntrica, claro, pero que entiende que el ser humano es un ser falible. Y al ser falible necesita redimirse. ¿Quién es el Redentor? Jesucristo. Ese paradigma rompe todo tipo de otro Redentor. Puede ser político, social, religioso. Es más, ¿por qué la persecución del grupo islámico? Porque para ellos, pues, Alá es el Dios, Mahoma es el gran profeta, y escuchar a los cristianos decir que Cristo es Dios, el Hijo de Dios, o sea, que es superior a Mahoma o que es igual a Nos Alá. llaman politeístas por eso. Exacto, entonces ahí viene un ataque para ellos terrible y los grupos radicales son peores, o sea, por eso que ellos dicen niega tu fe, escupe la Biblia, haz esto, lo otro, porque para ellos es ir contra su médula final. Y en el caso de los grupos políticos o sociales, ideológicos, el problema es que ellos creen que el poder humano, el poder de la ideología, de estas cosas, van a traer realmente el verdadero cambio, cuando el verdadero cambio solo lo puede traer el poder de Dios. Entonces reconocer a Cristo como Mesías, como el Rey, es muy difícil, ya que hay ambiciones pues humanas, políticas, entonces choca. Es más, mire, esto es tremendo, ¿eh? ¿Sabe por qué? Por algo que me impactó a mí, escuché un profesor de teología hace muchos años, que me impactó, y nunca lo había escuchado, y tampoco lo había visto desde ese punto de vista político, social. Cuando Jesús, por ejemplo, desciende del monte, del Sermón del Monte, el famoso mensaje del Sermón del Monte, entonces multitudes le seguían. Es más, los judíos creían que ya era el Mesías, el rey, que iba a implantar su reino político, militar, iba a libertar a Israel. Entonces ya habían grupos nacionales, ahí estaban los cananistas, los celotes. Entonces, es más, algunos de sus discípulos de Jesús fueron también de esos grupos. Entonces, pero mira, ellos querían retomar el poder en base de la fuerza humana, de las armas. Entonces, pero Jesús cuando va al Sermón del Monte rompe el esquema y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los pacificadores, Exacto. porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, gozaos y alegraos. Mintiendo. Mintiendo, claro, porque el reino de los cielos. O sea, yo nunca lo había visto, eso lo escuché de un profesor que es teólogo, es sociólogo, y decía una gran verdad: Jesús rompe el esquema implantado por el mundo. O sea, en el Sermón del Monte es un sermón que rompe esquemas, no es casualidad que es la ética de Jesús, ¿no? Que hay inmensos libros del Sermón del Monte sobre la ética de Jesús, porque la ética representa eso, el ethos, el ser. Entonces, es romper todo. Por eso, ¿por qué a los cristianos los atacan y los cristianos no reaccionan? Por su fe. Y es tremendo, que dice, usted, es que es la misma historia. Por ejemplo, lo que pasó con el discípulo de Juan, Policarpo, que lo persiguieron hasta el final, 86 años, personaje histórico, Policarpo. que siendo un anciano, hasta le dijeron, tenemos misericordia a todos, solo niega tu fe, niega a Cristo. Solamente, y nada él dijo, más. 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo lo negaré ahora? Por eso Tertuliano, padre de la iglesia en siglo II y III, saca una frase muy famosa, hasta el día de hoy se repite, ¿no? La sangre de los mártires es la semilla del cristianismo, y es verdad. Pero ¿por qué los cristianos están decididos hasta dar su vida? Es que es por su fe, porque Cristo no solamente salva, cambia, transforma, nos da la promesa de la eternidad. Es el único que murió y resucitó y nunca más volverá a ver la muerte. Por eso que Pedro, Juan estaban luego dispuestos hasta dar su vida. Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería la fe. Solamente sería un personaje histórico, pero Jesús trasciende todo. Esa fe es la que trasciende lo que muchos no entienden. Y con la ética de Jesús del Sermón del Monte rompe esquema, porque mientras esta gente los persiguen con armas, los torturan, los encarcelan, no pueden detener. Hay algo que es impactante. En la psicología, hablar otro día con una psicóloga, y yo le decía, mira, la Biblia también tiene psicología bíblica, le decía. Por ejemplo, la Biblia dice en Santiago, el que está triste haga oración, ¿no? Y el que está alegre
cante alabanza. Alabanzas, salmos. Ya. Entonces, cuando en Hechos 16 se muestra por una injusticia, encarcelan a Pablo y a Silas, ellos lo mandan al calabozo, a la celda del castigo. Perdón, doctor. Pastor. Decía el cuarto de adentro, lo cual, según algunos expertos, era el baño. El lugar en donde los reclusos iban a hacer el baño, ahí los encerraron, con toda la excrescencia. Y con cepo, encadenados, ¿no? Pero mira, esto es tremendo. Cuando viene el terremoto, el temblor, todo, el jefe del INPE, el director del penal, va a buscar a todos los presos y nunca va a ese cuarto. Ya, pero algo pasó en ese cuarto, que dice que a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos. O sea, si nosotros hacemos la psicología de Pablo en ese momento, él no estaba triste, no, estaba cantando. O sea, ¿qué le lleva a un hombre que en medio de las pruebas, de la lucha? El Espíritu Santo. Exacto, es el poder de Dios, como la historia de este hombre que es perseguido en la India, que luego se hace de esa alabanza, uno de las alabanzas maravillosas, he decidido seguir a Cristo. Hermano, mírele la cara a los 21 mártires coptos hace 10 años antes de morir. Esos hombres están llenos están esperando el momento en el que se encuentren con el Señor. Mire cómo están orando, no están desesperados, no están llorando, no están pidiendo por favor, ten pie, nada, ellos están incólumes, esperando el momento. Ahí está Hechos, el poder. Me seréis testigo, recibiréis poder. Eso es un poder. O sea, eso rompe el esquema humano. O sea, la psicología dice, ¿cómo pueden estos, en medio de estas tribulaciones, de lucha, todo, estar felices? El Sermón del Monte, bienaventurado cuando por mi causa os vituperan, persiguen, maltratan, los torturan. Dice, gozaos y alegraos. Ahí está el poder de Dios. Eso es lo que no entiende el mundo, no entiende. Pero ¿cómo pueden estos tener tanta fe? Es que nuestra fe no está basada en mitologías, en cuestiones humanas. No, está en hechos reales. Es un hecho. Por eso, es un hecho real. Por eso, hermano, el Evangelio, y yo siempre, a veces hasta le caigo medio antipático a mis hermanos. El Evangelio, hermanos, a ver, el otro día me llevaron a decir mi testimonio en Arequipa y me sentí sumamente privilegiado y bendecido por hacerlo. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no es un testimonio, el Evangelio no es una experiencia. No. El Evangelio es un hecho histórico que ocurrió. Cristo, Dios se hizo carne, vivió una vida perfecta, fue puesto en la cruz y en la cruz recibió el castigo que merecía yo. Y prueba de que eso es verdad es que el Señor lo vindicó ante muchos testigos levantándolo al tercer día de entre los muertos. Si tú crees en eso y te arrepientes de corazón, eres salvo. Ese es el Evangelio. A ver, y eso que parece una locura para el mundo, porque los muertos no resucitan todos los días, pero el mundo le cree una locura, eso no solamente ha cambiado el mundo, sino cambia personas al punto de que mira cómo se enfrentan a la muerte con la seriedad y con el honor que un hecho como ese requiere. Hermanos, y que debe ser un honor, es un honor realmente morir por Cristo. Es un honor altísimo al punto de que tú levantas el cuello y dices, ok, córtamelo. Es un honor lo que estás haciendo. Es un honor, y no solamente de él, sino que trasciende a la esposa, a los hijos, porque es impactante, o sea, es tremendo. Quisiera dar un texto antes de... Por favor, porque quiero hablar de lo que ha ocurrido hace poquito en Nigeria también. Que es clave. Mira, en San Juan, capítulo 16, verso 2, dice el Señor Jesús, os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora, mire, aún viene la hora, Jesús está hablando, sabía lo que va a pasar con la iglesia, dicen, os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, lo que está pasando es gente, por ejemplo, los que persiguen estos grupos religiosos, creen que lo que están haciendo ellos lo hacen porque rinden servicio a Dios. Sí, claro. Pero no al Dios verdadero, no al Dios de Abraham, que realmente es Jehová, no el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero, por el contrario, Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. O sea, el Señor verdaderamente no viene a matar. Dice, Jesús mismo lo dijo, el ladrón es el que viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, mire este pasaje, Jesús estaba mostrando lo que iba a pasar. O sea, lo que está pasando. Entonces, un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Cristo, entiende que dentro, como Jesús dijo, si al árbol verde hicieron esto, ¿qué no hará a nosotros? Por eso morir por Cristo, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A mí me impacta Pablo, porque para mí es una cosa maravillosa, porque cuando él ya es sentenciado en la primera instancia y está para la segunda, para ser ejecutado en el Código Penal romano,
él está para morir y le escribe a un joven. Esto es impactante. Hoy que estamos en, por ejemplo, en el Iglesia del Movimiento, estamos en este año del lema Generaciones. Lo cual es sumamente interesante. Importantísimo. Importantísimo es ahí. ¿Por qué Pablo no le escribe a Pedro? No le escribe a Juan, no le escribe a uno de los apóstoles de renombre, al mismo Jacobo, que era el obispo de Jerusalén. ¿Por qué le escribe a un joven Timoteo? Porque Pablo sabía que ellos tenían que continuar. Y mira lo que le dice, es el estado anímico de Pablo. Dice, porque Dios no nos, te aconsejo Timoteo que avives el fuego, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, lo alienta, lo anima. Pero más me impacta es, Pablo es un hombre de Dios que cuando le dice en su segunda carta a Timoteo, cuando vengas, tráeme mi abrigo porque hace frío, pero tráeme los libros, quiero seguir aprendiendo. Algunos dicen que era la escritura lo que tenía escrito ahí, no se sabe, ¿no? No, pero al hecho de que un hombre que quería más de Dios, o sea, que quería cerca la muerte, creciendo. exacto. Aún cuando le faltaban días a morir, él quería seguir creciendo. Dios Hermano, no solamente esto ocurrió hace 10 años, no solamente está ocurriendo en Siria, es algo que ocurre todos los años. Hace meses, un par de meses, entre el 26 y el 23 y el 26 de diciembre del 23, al menos 70 cristianos han sido asesinados, 170 cristianos han sido asesinados en Nigeria, en el centro de Nigeria, por los milicianos de una etnia también anticristiana. Tenemos un BTR pequeño de una declaración de cristianos perseguidos en Nigeria justamente sobre este tema. Adelante. Pido a todos los cristianos que nos ayuden a orar por los acontecimientos en Nigeria y para que nuestros hermanos y hermanas que se enfrentan a la persecución se mantengan firmes en su fe, que en nuestro estado, gobierno, local y país soportemos la persecución hasta el final y como Jesucristo seamos victoriosos. Mis hermanos y hermanas, necesitamos sus oraciones por nuestros niños, para que Dios los proteja y también por la paz entre los padres, para que podamos vivir en armonía unos con otros. Oren también para que Dios elimine el miedo del corazón de nuestros hijos. Gracias, que Dios les bendiga. Bien, eso es una cosa importante. Digo que ya dijimos todo lo que tenemos que decir, pero hay que pedirle a nuestros hermanos, pastor, que oren. No solamente ora por mi sanidad, por mis finanzas, por mi matrimonio, quiero casarme, quiero tener una hermana, quiero ahorrar, quiero conseguir el trabajo. La iglesia hoy deberíamos priorizar dentro de nuestros pedidos de oración esto que está aquí. Yo creo que todo verdadero cristiano que ha entendido el propósito de Dios, el plan de Dios y la palabra de Dios, entiende que la iglesia es la de Apocalipsis 2 y 3. Hay Esmirna todavía. Sí, claro. Hay Esmirna, hay iglesia perseguida. Así como hay Sardis, de donde Exacto. hay muy poquitos también. También, pero es iglesia. También. O sea, es iglesia, ahí vamos al punto. Entonces, la iglesia no puede ser indiferente. Todo cristiano cristiano entiende que esta persecución son 380 millones. Es decir, un poco más de la población en Estados Unidos y, completa. Estados Unidos, Colombia y Argentina, que son como 40. 380 millones. En el mundo hoy, o sea, con todo lo que hay, derecho, todo eso. Y eso va a ser siempre, aún hasta el final. Vemos en la misma Apocalipsis que hay un pueblo que se salva en el capítulo 7, que es perseguido también por el anticristo en esta oportunidad. Entonces, la iglesia no puede ser indiferente jamás. Un verdadero cristiano ora por todos, por los misioneros. Y en este caso, por ejemplo, esta iglesia representa también, porque hay iglesia, pero para que haya iglesia, tuvo que haber misioneros, hombres dispuestos. Yo la verdad que los misioneros para mí es algo muy hombres especial. Exacto, con un deseo. Y hay lugares donde ellos van sabiendo que la cosa va a ser difícil, sabiendo que, o sea, son van a arar en el desierto. Pues. Exacto, o sea, van a ir contra todo. Es como que alguien le manden ahora a Siria. Yo veo mucha gente que quiere irse a Estados Unidos, Europa, pero a ver, a esos lugares donde realmente, como dicen en el Perú, las papas queman, hay que tener un corazón muy grande, muy agradecido, porque uno va sabiendo que puede morir. Que va a morir. No, que va a morir. Hermano, entonces para terminar, nos escuchan muchos cristianos, nos están escuchando muchas personas que no lo son también, gracias a Dios, pero muchos cristianos nos escuchan, pastores nos están escuchando del movimiento misionero mundial, pero de otras denominaciones también. Yo creo que el pedido a la iglesia de Dios que está en Perú es, por favor, oremos por nuestros hermanos que están pasando esto en este momento, y no una vez, sino pongámoslo en oración ante el Señor permanentemente, porque
nadie quita que eso nos pueda pasar a nosotros también en algún momento, hermano. Sí, no, y es más, yo creo que como creyentes debemos ser conscientes que nadie está libre de nada. Por eso es importante entender y crecer en el fruto del Espíritu. Y esto es lo más tremendo. O sea, por ejemplo, hay un término dentro del fruto del Espíritu que es la paciencia. A veces está mal interpretado, porque uno cree que, mira, la paciencia, ¿qué voy a hacer lento? Voy a hacer... No, no, no. Ahí la paciencia habla de la capacidad de resistir por la fe. En fe. En fe, por eso Judas dice, Exacto. ¿no? Que resistamos ardientemente por la fe. Esta gente resiste ardientemente por su fe ante una oposición terrible. Por eso el verdadero cristiano debe entender que debe vivir siempre con ese parámetro, ¿no? De sencillez y la empatía, de entender que un día nos puede pasar a nosotros, pero que tenemos que estar preparados, sabiendo que sea uno o lo otro, siempre con Cristo ganaremos, pero nunca dejaremos de ser indiferentes ante este problema, ante este ataque, porque la iglesia del Señor siempre será atacada, pero la iglesia es una. Como si un parte del cuerpo siente un dolor, todos sentimos el dolor. Y por eso es importante, y te felicito que tomes estos puntos importantes en el programa, porque nos recuerda que somos iglesia, y que iglesia no es simplemente una denominación, la iglesia es un pueblo formado en todo el mundo. Somos la eclesía de Dios, la congregación de Dios en el mundo, y algunos son Éfeso, otros Esmirna, otros son Sardis, otros son Filadelfia, pero son iglesias, están ahí y eso nos compete a nosotros. Por eso el llamado a la oración, a siempre tener en presente a estos mártires valientes que realmente, siempre como decía mi pastor Rodolfo, en el cielo habrá sorpresas. Vaya que sí, vaya que sí. Bien, pastor, muchas gracias. Muy Gracias por amable. la invitación.